Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, Guatemala y licenciado en Sociología por nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conferencista, autor, coautor de libros, textos, artículos en revistas y periódicos nacionales e internacionales en temas sobre política, democracia y gobernabilidad. Actualmente coordinador de la maestría en Sociología y docente del doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano. Profesor investigador del Departamento de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Conociendo esta breve reseña de su currícula, pasamos a escucharle con la conferencia Desafíos para el Desarrollo Económico y Social en la región occidental de Honduras en tiempos de pandemia y pospandemia. Doctor Eugenio Sosa tiene la palabra. Sí, solo disculpe, abogada, el tema es sobre investigación. Creo que usted tiene un programa original que después cambió. Bien, está bien, ingeniero. Proceda con su conferencia. Okay. Gracias. Sí, bueno, voy a... el tema... Primero, bueno, un poco ubicar el tema que está asignado. Perfecto. El tema, después de algunas conversaciones con quienes hicieron el contacto en la invitación, lo cual agradezco profundamente, es sobre la importancia de la investigación en ciencias sociales para el desarrollo humano en Honduras, retos y oportunidades. Bueno, yo voy a compartir algunas reflexiones, producto de algunas experiencias. Primero, la experiencia de interesarme en la investigación como tal. Luego, la experiencia de también en los últimos 5 años estar coordinando una maestría en investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Departamento de Sociología, una maestría que apuesta a ser académica y apuesta a potenciar la investigación. Y ahí en algún momento, pues plantearía algunas cosas bastante prácticas también o pragmáticas en relación a la investigación. Y el tercero, pues partiendo un poco de mi propia experiencia en el interés de investigar algunos temas que vengo haciendo ya un poco por varios ratos. El primer elemento, a mí me parece que está reconocido en el mundo, es ubicar la importancia de la investigación en el contexto de la importancia del conocimiento y en la nueva época que vivimos, de una sociedad globalizada, de una sociedad de la información, como han llamado algunos sociólogos, y de un contexto de pandemia, ¿no? Uno de los aportes de un sociólogo más conocido como en el mundo del desarrollo, como por la dependencia o como dependentista, que fue recientemente fallecido hace unos pocos años, Aníbal Quijano, él planteaba 5 grandes esferas, sobre todo pensando desde América Latina, 5 grandes esferas de preocupación de la existencia humana, digamos, de la buena existencia humana o de la aspiración de una realización humana, así como también esferas importantísimas del desarrollo, pero también a la vez esferas donde se puede producir o se produce, mejor dicho, sobre todo en las sociedades contemporáneas capitalistas, todo un ejercicio de dominación. Entonces, en ese sentido, la idea clásica, cuando uno habla del desarrollo y de la dominación también, obviamente, producto de una herencia marxista también en las ciencias sociales, casi siempre se habla del problema de la economía. Y evidentemente, Quijano parte de que la economía es un aspecto importante, fundamental, y que la economía ocupa una centralidad en la discusión del desarrollo. Y de hecho, muchas investigaciones y muchos trabajos tecnológicos también de innovación tecnológica están muy relacionados al desarrollo de fuerzas productivas, al desarrollo de la economía. Pero él agregaba 4 esferas más que son relevantes para cualquier tema del desarrollo o de la investigación, y colocaba el tema de la naturaleza. Y este tema de la naturaleza hoy en día ha cobrado una fuerza extraordinaria,
necesitamos cada vez más comprender, conocer, discutir acerca del cambio climático, acerca de todo este impacto de un cambio climático que, por ser un tema global, afecta no solo la agricultura o los ciclos productivos, que es probablemente como se discute muchas veces y cómo se trabaja, pero también el cambio climático tiene que ver con existencias vitales de los seres humanos, como el beneficio a ciertos recursos naturales, propios de la naturaleza, como el agua para la sobrevivencia, el agua para el uso cotidiano, en una región donde Honduras y Mesoamérica tienen una enorme potencialidad y diversidad de agua, pero también hay unas grandes carencias humanas en eso. Pero entonces, lo que quiero insistir es que el tema de la naturaleza se vuelve fundamental. Y esto coloca un desafío, un primer desafío a las ciencias sociales, porque las ciencias sociales siempre hablamos históricamente en su desarrollo de la sociedad y muy poco hemos hablado y muy poco hemos conversado y relacionado hasta ahora últimamente las investigaciones con la naturaleza. Y la naturaleza hemos creído que es un problema exclusivo de las ciencias naturales o exclusivo de la biología, de los biólogos, pero tiene un impacto fundamental y una relación profunda con la sociedad en tanto espacio de realización y de convivencia humana. Ese es una de las áreas que colocaba y que yo quiero acá compartir como una de las esferas de búsqueda de trabajar nuestras investigaciones. El otro tema tenía que ver con una esfera que él llamaba más subjetiva. Y ahora, escuchando esa excelente investigación que ha hecho la ingeniera, la que me antecedió en la exposición, la esfera esta tiene que ver con la sexualidad, pero obviamente la sexualidad vista en un sentido complejo, no una cuestión reducida a, a una mera relación sexual en el sentido biológico estricto, sino la sexualidad como esfera de encuentro, de relación, de reproducción de la vida, pero también de relación entre hombres y mujeres. Y ahí el problema, pues obviamente apunta a la histórica sometimiento al patriarcado, a la dominación y a un ejercicio de violencia, como lo hemos visto acá, que se ha expuesto, sobre todo hacia las mujeres, por su condición de ser mujeres. Entonces, esa esfera se convierte también en una esfera importantísima de investigación, del quehacer de las ciencias sociales y también importante para el desarrollo. Tiene que ver, hablamos del desarrollo siempre humano, del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la economía, pero de alguna manera la parte de los cuerpos, como han aportado varios sociólogos, los cuerpos convertidos muchas veces en territorios de violencia o territorios de disputa, sobre todo a veces vinculados no solo al ejercicio meramente de relación de convivencia de pareja, sino que otro tema que ha convertido a las mujeres en territorios de disputa y de violencia son los grupos criminales, como el crimen organizado, ¿no? Donde agarran a la mujer como un objeto de venganza y de cobrar ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, esa área importante, me parece que son áreas que nosotros no hemos trabajado mucho desde las ciencias sociales y que es importante un poco ampliar la mirada, ¿no? En el espectro del quehacer. El otro elemento es un elemento que ha cobrado fuerza últimamente, ha sido histórico, ha cobrado fuerza por lo que hemos visto en Estados Unidos, pero también lo que vemos en América Latina en relación a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y es el tema de la raza. Normalmente, cuando uno entra en una mirada de las ciencias sociales más eurocéntricas, cree que el problema de la raza, de la racialización, como le llaman algunos, de la discriminación por situación de raza, a veces cree que es un problema histórico de la época de la conquista, de la época colonial, etc. Pero en realidad tenemos hoy en día una especie de un renovado racismo que dificulta también los temas del desarrollo, dificulta los temas de la convivencia pacífica y evidencia sociedades supuestamente civilizadas,
pero que actúan con una situación de barbarie todavía en cuestiones raciales, por ser negro, por tener la piel diferente o por ser indígena, etcétera, tiene unas connotaciones complicadas en el ejercicio del poder y en las desigualdades. Y Estados Unidos ha sido escenario de cómo hemos visto algunos casos de eso, pero también América Latina, donde la población indígena es importantísima, grande y tiene toda una larga historia, pues estamos ahí. De hecho, los pueblos originarios en América Latina, en Honduras no es la excepción, son de los que más despojo han sufrido y sufren ahora históricamente, y ahora con las concesiones territoriales, que es un tema que cruza el país. ¿Cómo vamos a hablar de desarrollo de Honduras, de este territorio fragmentado, disperso, cooptado en una serie de condiciones que atentan contra la misma condición de la existencia del país y de la nación? Y entonces colocaba ahí el tema de la raza, y luego el tema que más es objeto de este evento y que están celebrando ustedes, que han colocado la investigación como un elemento central en sus 25 años de aniversario, lo cual también es extraordinario, esa decisión que han tomado, que es el tema del conocimiento. El tema del conocimiento siempre ha sido importante, siempre ha sido un tema vital, un tema, digamos, que ha estado colocado de alguna manera con cierta centralidad, pero que ahora, con todos los cambios en el mundo, ¿no? Con el tema de la globalización, con el tema de un mundo digital, con el tema de las tecnologías, con el tema, digamos, de las interconexiones, de la aparición del Internet, del desarrollo mismo de la ciencia, el tema de la sociedad de la información, como le llaman algunos, pasó a ser un elemento determinante. Prácticamente no hay esfera de la economía, no hay esfera de la sociedad y casi no hay esfera de la vida cotidiana que no esté profundamente afectado por esta idea de los conocimientos, de la información y del mundo cada vez más interconectado, con una capacidad, como se ha dicho, de donde el tiempo y el espacio se ha reducido de una manera impresionante. Bueno, ahora tenemos esta posibilidad de estar en este evento donde varios no estamos hablando de una región, estamos hablando de Occidente, estamos hablando de un espacio local muy concreto, lo cual es interesante porque también el conocimiento tiene que estar localizado, aunque sea muy global. Estamos hablando de una región, de una cosa en particular, pero estamos hablando probablemente de espacios donde estamos un poco distantes, entre comillas, geográficamente, pero que estamos cercanos en la vía de que podemos tener, por lo menos bajo ciertas condiciones, alguna interacción. Entonces ahí un poco esas esferas y esta idea de la información me parece que colocan desafíos fuertes a la investigación en las ciencias sociales. Obviamente también facilitan varias cosas, generan algunas oportunidades, pero creo que en algún momento me voy a referir que también generan algunas limitaciones en algunos contextos que es importante plantearlos. El segundo tema, así como gran condicionante de los problemas de la investigación de la actual época, es que quería colocar, es el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, estamos hablando, yo estoy escuchando, ¿no? Interesante, que estamos usando una conexión ahí de pandemia y pospandemia, ¿no? Ahí es interesante porque soy un interrogante. ¿Seguimos en pandemia o ya estamos en la pospandemia, ¿no? ¿En qué momento estamos de esto? Pero más allá de ese detalle que he escuchado y que traigo acá a discusión, el tema es qué significa esto de las pandemias en este nuevo mundo interconectado. Entonces, la primera elemento, ¿no? A partir de algunas, digamos, pronósticos que ya están haciendo algunos científicos, es que las pandemias de esta naturaleza, como la de la COVID-19, no serán una cuestión que aparecerá como en otros momentos cada 100 años.
sino que será un proceso muy vinculado también al problema del cambio climático y a la crisis de la civilización, crisis del planeta, y a lo que hemos hecho con la naturaleza realmente. Como dice Frank Finkelhammer, somos la única especie, ¿no? Los seres humanos que somos capaces de destruir nuestro propio hábitat, nuestro propio nicho. De ahí casi ninguna especie destruye su propio hábitat, ¿no? Los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Así como tener la gran capacidad creativa, la gran capacidad de destruir nuestro propio entorno que nos da la posibilidad de la vida. Algo parecido a lo que dice Frank Hinkelhammer, un investigador muy importantísimo, crítico, que vive en Costa Rica, ya ha hecho aportes importantes, ha dado clases en la Universidad Autónoma cuando estuvo en su mejor momento el posgrado de Economía, que dice, bueno, somos los únicos que somos capaces de cortar el árbol, la rama del árbol en la cual estamos sentados, ¿no? Entonces, es una metáfora, me parece a mí interesante, porque prácticamente es casi como una búsqueda de un suicidio colectivo, ¿no? Consciente o inconsciente, realmente terrible. Hay imágenes que impresionan realmente, que están tan cerca de nosotros como, por ejemplo, toda esa basura que llega a Omoa, ¿no? Al mar ahí, a Puerto Cortés, que proviene por el río del Motagua, de Guatemala. O sea, cuando uno ve eso, se pregunta realmente la condición de vida que se está destruyendo allí, de la naturaleza marítima y todo, pero que no es una cuestión dada de la naturaleza, ni una cuestión divina, es un problema humano y por lo tanto es un problema que tenemos que ver. Entonces, cuando siempre estamos preguntándonos, bueno, ¿cuándo retornamos a la normalidad o a otra normalidad, etcétera, ¿no? Y lo parece que lo que tenemos que estar preparados es que aunque ahora nos vacunamos, aunque luego podamos tener un refuerzo, de repente nos vamos a estar vacunando cada año, porque esto va a ser persistente o no sabemos por cuántos años vamos a estar recibiendo refuerzos y tampoco sabemos en qué momento. Bueno, ya hay una especie de continuidad de la COVID-19 porque no es el mero virus auténtico, entre comillas, original, con el que aparece la pandemia, sino que ya mutó y están hablándose de especies y esto puede continuar o sencillamente aparecer otros tipos de virus tan potentes como la COVID-19. Entonces, ¿hasta qué punto estamos ya en un mundo donde vamos a andar ya de manera permanente con la mascarilla y con todas las medidas de bioseguridad y con todos los problemas que tienen un impacto brutal en el quehacer del ser humano y en el quehacer de la sociedad, que es algo que le da vida a la sociedad misma, ¿no? Y es la interacción humana. Cambios fundamentales en la interacción humana, en la interacción cara a cara, en la interacción, en las interacciones más familiares, ¿no? Desde los abrazos, los besos y todo eso. Entonces, eso es un elemento, me parece, que va a tener un impacto y ya lo tiene para largo. Luego estamos cada vez más discutiendo el tema del teletrabajo, de la teleeducación. Entonces yo me hago una pregunta aquí reflexiva con ustedes que son investigadores, que tienen experiencia. Entonces, ¿será que vamos a entrar o ya entramos a toda una esfera de la teleinvestigación? Es decir, ¿qué impacto tendrá esto de tener mucha continuidad o qué impacto ha tenido en la investigación misma? Es algo que poco hemos reflexionado. Pero en las ciencias sociales hemos entendido de alguna manera y hemos aprendido que una investigación de ciencias sociales donde no dialoga con el sujeto, donde no interactúa con el sujeto investigado, es una investigación que siempre va a tener limitaciones de profundidad científica misma. Puede parecer una paradoja, la gente no es científica con la que estamos investigando, ¿no? Pero se supone que los científicos somos los que vamos de la academia. El problema es que esta ciencia social, si no va a conversar con los actores, obviamente con método, pero en profundidad, y no me refiero a una encuesta, eso es lo más fácil, ¿no? Eso es lo más tradicional, es lo más usado, es lo más utilizado, sino a las conversaciones más profundas de cuáles son los sentidos de la gente, ¿no? Los sentidos más profundos, ¿no? Las motivaciones más profundas, que son las más difíciles de ver en el comportamiento humano.
De eso hacemos muy poco en las ciencias sociales, nos falta desarrollarlo, pero ahora también tenemos más limitaciones en un contexto de pandemia. Por ejemplo, yo me he dedicado por un trabajo que tuve que hacer a revisar todo el tema, un poco lo que se había producido sobre el tema migratorio, un tema fundamental para el país, un tema fundamental para la sociedad hondureña. Y yo me encuentro con algo que en términos de avance en el conocimiento es un poco preocupante. Y es que un gran avance, entre comillas, de la investigación en el tema de migración es que se le ha ido colocando cada vez más, más causales a la migración. Entonces, ¿qué es lo que uno va encontrando? Que primero se habló del tema del desempleo, se habló del tema de la pobreza, de los ingresos como un factor de expulsión. Luego hubo otros aportes y si se sumó la violencia y la inseguridad, entonces, bueno, ya no solo desempleo, es violencia e inseguridad. Y luego otros hicieron otras investigaciones y dijeron, no, pero también son los desplazamientos forzados, que se parece a la violencia, pero no es, hay diferentes tipos de violencia, y viene y se suma el desplazamiento producto de las concesiones territoriales. Y luego alguien planteó también otras investigaciones y dijeron, no, pero es que también tiene que ver con la institucionalidad, con las políticas y con el mal gobierno. Entonces sumémosle el tema de crisis políticas y desencanto con la democracia, con desconfianza institucional, y sumémosle también corrupción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en esa investigación? Una investigación que ha llegado a identificar, tomando todas las investigaciones, al menos 10 causales, pero están sumarias, están de manera sumada, están agregadas. El salto y el gran problema que tenemos allí desde las ciencias sociales es preguntarnos cómo se relacionan esas causales, porque es lo único que nos va a poder permitir avanzar y discutir por qué no basta ser un desempleado para migrar, sino que hay otra gente que también es desempleado y no migra. Que no basta estar en la pobreza porque también hay otros que están en la pobreza y no migran. Que no basta la violencia porque hay quienes también están en violencia y no migran. No migran. Entonces, ¿cuál es eso? Y lo que uno encuentra, a pesar de que pues hay migrantes por todo lado, es que lo que menos hay son estudios cualitativos en profundidad de conversación con estos actores, con estos sujetos, con los sujetos migrantes. Normalmente, a veces los estudios lo que han hecho es pasarle rápidamente una encuesta en los centros de retornados, donde dicen algunas cosas muy rápidas. Pero lo que ha enseñado la ciencia social, sobre todo la microciencia social, es que no basta una encuesta de media hora o ahora Google digitalizada, que solo hasta la puede llenar en línea, o ahí en 5 o 10 minutos, que le dice por qué se fue, por qué se vino y un par de cositas de esas. En realidad lo que estoy planteando es que no hay, tenemos muy pocas investigaciones de conversaciones largas, por decirlo de una manera, con los sujetos para poder desentrañar su narrativa, sus sentidos y sus motivaciones. Entonces estamos anclados en una investigación muy estructuralista de las grandes estructuras y de los datos, macro datos de la pobreza, etcétera, y pienso, en mi opinión, que tenemos un gran déficit de comprensión de fenómenos tan potentes y tan graves en el país como la migración. Podría poner otro tema, no es el único tema, podría poner el tema de la violencia, etcétera. Entonces, la pregunta es, ahora, en este contexto de virtualidad, ¿cómo avanzar a diálogos más profundos con los sujetos en la medida que hay muchas más limitaciones? Lo que a mí me parece es que no podemos, desde las ciencias sociales por lo menos, renunciar a ese encuentro con los sujetos con los cuales se investiga para poder tener una investigación más cercana también a la gente. La gente sabe, eso está comprobado también, que la gente sabe que el conocimiento científico es uno de los conocimientos y que muchas veces su gran punto de partida y su gran punto de desarrollo es lo que la gente sabe. La gente ya sabe cosas y a veces esas cosas que sabe, por haberlas utilizado en la vida práctica, tienen una profundidad que vale la pena encontrar con el conocimiento científico y trabajarlo desde una perspectiva
que lo puede hacer pues también desde la investigación académica, ¿no? Entonces, y esto es así porque una de las grandes características de la pandemia como la que hemos tenido es que es una pandemia que es un hecho total. Y cuando digo hecho total, sociológicamente estoy diciendo que no hay esfera de la vida que quedó, digamos, piedra sobre piedra. Fue tocado todo. Y aquí lo estamos viendo, desde la más macroeconomía, y bueno, y luego va a venir a exponer aquí el amigo Matamoros, con el cual hemos estado en otros eventos, y obviamente como experta en la economía sabe el impacto que ha tenido la economía, la pandemia, pero desde ese impacto global, macroeconómico, el confinamiento y la seguridad, llega y toca las fibras más íntimas de los hogares y de las personas, hasta de aspectos de crisis psicológicas. En la salud se supone que hay secuelas importantísimas, graves, que puede dejar haber pasado por la COVID para unos o para otras personas, etcétera. Pero lo que quiero decir es que como hecho total, no deja rama, no deja esfera, no deja nivel donde no esté afectado. Y el problema no es que hayan sido 2 años y que luego retornamos, sino que cuando se habla de esa otra normalidad, ¿a qué normalidad realmente? Todavía no sabemos con exactitud a qué normalidad vamos a retornar, y también a qué, con qué características y qué impacto va a tener en nuestro quehacer, no solo como docentes, que es lo que más hemos sentido, experimentado, sino como investigador. Bueno, me voy aproximando al tiempo, pero quiero tocar 2 temas más. Uno de ellos es qué investigar, y un poco para que a mí me parece que hay en el mundo y en Honduras también como 4 o 5 esferas de investigación que presentan enormes desafíos, ya sea nacional o regional, ahí como Occidente. Uno de ellos es el tema que ya lo referí, solo lo voy a mencionar rápidamente, el cambio climático, ¿verdad? Es un tema que cada vez tenemos que avanzar a conectarlo con nuestras investigaciones y con nuestros trabajos. El segundo tema es la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La desigualdad se convirtió o se ha crecido tanto, la concentración de riqueza, de poder, que se ha convertido en uno de los grandes y principales problemas del mundo. Y cuando hablo de desigualdad, no me refiero solo a la desigualdad de la economía, a la desigualdad de los ingresos. Me refiero parte a este tema que estamos tocando también, la desigualdad en la investigación, la desigualdad en el conocimiento. ¿Cuánto circulan nuestras investigaciones? Qué bien que decía el doctor Santiago, pasamos de 46 publicaciones en Scopus, lo más apreciado del ranking mundial. Hola. Hola. Hola, hola, doctor. Sí, no sé, si creo que se me desconectó unos minutos. Sí, hubo por ratitos, yo dudaba si era mi conexión o en general, pero parece que sí, solo fueron unos segunditos. Podemos continuar. Sí, sí, entonces estaba diciendo que el tema de la desigualdad no solo es un tema de la economía, del ingreso, sino que también del conocimiento. Entonces, ponía el ejemplo que excelente para la universidad pasar de 46 a 96, a casi 100 publicaciones de Scopus. Pero bueno, preguntémonos qué tipo de investigaciones son, de qué área, cómo están funcionando, de qué están sirviendo, quién las está utilizando en la sociedad, qué tanto se están difundiendo. Bueno, hay una serie de cosas que van ligadas a la gestión de la investigación que son importantes, ¿no? Y otros temas fundamentales tienen que ver obviamente con el Estado, la democracia y el tema de los derechos humanos, la violencia y la importancia de una convivencia. Finalizar algunas cosas prácticas. Miren, yo les decía que coordino la maestría en sociología y yo creo que es importante
que la universidad habla de docentes, a veces de investigación. El gran desafío para mí de la universidad y la gran oportunidad también es que cada docente, de alguna manera, yo sé que hay muchas cosas particulares, personales, institucionales que operan en esto, pero de alguna manera es un docente investigador o se conecta con un espacio de investigación. Pero yo creo que no debería haber un docente que no esté conectado, que no sea un docente investigador o que no esté conectado hacia un espacio de investigación. Y esto es importante, pues, cuánto invierte la universidad en investigación, un presupuesto que se ha parado en pandemia, como lo decía el doctor Santiago. Es importante retomar ese tema, seguir potenciando la investigación, pero también motivando en los centros a que la investigación no se vea como una carga adicional, no se vea como algo que es por aficionados y que investiga quien tiene pasión, sino que también se reconoce pues como carga académica o se reconoce de alguna manera, pero que es tan vital y tan importante como dar la misma clase, como hacer la misma docencia. Eso me parece que es importante. Nosotros a veces en la maestría en sociología, cuando queremos encontrar revisores de tesis o lectores de tesis, a veces tenemos muchas dificultades, a veces porque no siempre encontramos pues alguien especializado en los temas, y luego porque siempre vamos a pedírselo como una carga adicional, como un favor, ¿no? O sea, no tenemos probablemente o no hemos construido de manera especializada, porque también hay formas, hay didáctica, ir construyendo un cuerpo de docentes e investigadores que se conviertan en conectores con la generación que viene, ¿no? Es decir, como personas a las cuales no solo revisan tesis, no solo leen tesis, sino que se conectan de la mano con jóvenes investigadores y se van mezclando esos equipos de jóvenes investigadores con investigadores un poco más experimentados, ¿no? y que van teniendo mucha más experiencia. Yo creo que eso es importante, trabajarlo en la universidad. Personalmente, yo soy un convencido y voy aquí a hablar, dicen que no se habla de soga en casa del ahorcado, pero yo tengo una idea personal que siempre la he planteado y me parece que hay que potenciar más, aunque últimamente se ha hecho, los centros regionales. Yo siempre creo que tenemos una ciudad universitaria extremadamente centralizada en varios aspectos y que probablemente en algunos, como las investigaciones o algunas decisiones, pueden estar mucho más descentralizadas, no solo en las facultades, sino que también de la misma ciudad universitaria, sino que también en los mismos centros universitarios, ¿no? Que saben quienes tienen la realidad y conocen todo el tema, cómo está la investigación, y también conocen los desafíos y los planes de desarrollo que quieren impulsar en sus propias regiones. Además, son los centros regionales quienes más potencialidad tienen de conectarse con las realidades locales y con las realidades regionales, porque son estas, no puede existir por mucha globalización o por mucho escenario nacional, finalmente existe territorializado en espacios muy concretos, y esos espacios concretos son las localidades, las regiones, los municipios donde están los centros regionales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eugenio Sosa. Excelente conferencia. Tenemos algunas reacciones. Por cuestiones de tiempo, pues no creo que las podamos compartir todas, pero vamos a ver algunas. Carlos Daniel Galvez Morán. Aunque a veces no entendemos que la raza no existe, ya que debido al ADN todos los humanos somos los mismos, pero como dijo el doctor, que es algo erróneo que se nos ha transmitido. El doctor Alfonso Carranza comenta las culturas diferenciadas desde una visión antropológica en Honduras. Es un reto estudiar. Cris Pinto, considero que estamos en proceso de superación de la pandemia.
Josué Efraín Hernández, excelente participación, mis respetos y felicitaciones para el conferencista. El doctor Santiago Ruiz comenta, la especie humana hoy actúa como una especie de cáncer, solo el cáncer construye su existencia destruyendo su propio nicho. Y por último, para compartir entre muchas otras, el ser humano a veces por los intereses económicos es capaz de destruir los recursos naturales y afectar el medio ambiente y contribuir al cambio climático.